Me presento muy brevemente. Yo soy Ana Castellani, trabajo en la Universidad Nacional de San Martín, soy investigadora del CONICET radicada en el IDAES, que es un instituto de la Universidad Nacional de San Martín, y también doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, y mis temas de interés siempre versaron en torno a la relación Estado-empresario y los procesos de desarrollo. Mi tesis de doctorado en Ciencias Sociales fue sobre ese tema para el caso argentino en el periodo 66-89. He venido en alguna oportunidad aquí a Resistencia a contarles esos avances de investigación. Y derivado de ese interés primigenio que se abrió en mi etapa de investigación doctoral, luego empezamos a trabajar en un equipo más grande, con otros becarios, con otros tesistas, sobre el tema de la élite económica en la Argentina, que identificamos como uno de los temas claves, ¿no? Un actor relevante en los procesos de desarrollo, en la experiencia comparada con otros países de industrialización tardía, que en la Argentina tenían una trayectoria particular, ¿sí? Así que decidimos poner el foco en esa élite en particular y en la reconstrucción de sus características, en un estudio descriptivo de largo plazo del periodo 76-2001, que ahora estamos continuando hasta el periodo 2014, en proceso de toma de los datos y ya empezando el año que viene a hacer el análisis. Lamentablemente hay siempre estos desfases entre la realidad y el proceso de investigación, en el sentido de que los resultados, que por ejemplo yo ahora ya tengo terminados y que una parte de ellos les vengo a presentar, tienen que ver con un periodo previo, el periodo de la década del 90. Es un subtema en realidad dentro de un tema grande, que es este que les contaba de la élite económica, y el subtema que surge del análisis de la élite económica argentina es que una característica muy típica de esta élite es que en una proporción nada despreciable, cercana a un tercio de los miembros de esa élite, han tenido en la reconstrucción de sus trayectorias ocupacionales más de un paso por la función pública a lo largo de sus trayectorias, ¿sí? En función de esa identificación del análisis en conjunto de la élite, decidimos armar una sublínea de investigación que profundizara sobre esta circulación público-privada, que en la bibliografía académica se conoce, especialmente en la anglosajona, con el nombre de puerta giratoria. Nosotros acá puerta giratoria la usamos en el sentido común para otra cosa, que está más vinculada a esto de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. No tiene nada que ver con esa puerta giratoria. Esta puerta giratoria, el revolving door de los ingleses, en inglés, alude a esta situación de tener en posiciones importantes dentro de la función pública a personas que vienen de posiciones relevantes dentro del mundo de la empresa, ¿no? Dentro del sector privado. Y ahí aparece el interés por establecer cuáles serán los motivos por los cuales las personas que llegan en algún momento, que en algún momento llegaron a ocupar una posición de élite económica, hayan tenido un paso por el Estado más de uno. ¿Cuándo lo tuvieron? Si antes o después de acceder a la posición de élite, en qué áreas, etcétera. Esa era nuestra pregunta inicial. Lo que le venimos porque este subproyecto en particular lo he trabajado con uno de mis tesistas, que está de luna de miel, Alejandro Duliski, alude específicamente a la cuestión de la puerta giratoria, la circulación público-privada de la élite económica en la Argentina de los años 90. ¿Por qué estudiar la puerta giratoria? ¿Por qué este fenómeno es relevante? ¿Sí? Esto no es un rasgo característico exclusivamente de la Argentina. Esto existe en otras partes del mundo, tanto en países desarrollados como en países de industrialización tardía. Hay registros de este tipo de circulación, de personas de la élite económica que en algún momento trabajan en puestos de jerarquía o de mediana o de alta jerarquía en el sector público.
Hay casos con estudios empíricos en Francia, en Estados Unidos, por el caso de los países más desarrollados, y en el caso de los países de la región latinoamericana hay trabajo ya en México y en Chile y en Brasil. Nosotros vendríamos a completar un poco esta producción con una evidencia empírica, porque hay muchos textos que hablan de esta relación entre las élites económicas y el Estado, pero hay pocos con material empírico concreto que haya relevado, buscado casos concretos y en un nivel de empiria mucho más específico. Igualmente, para el caso argentino, para otros momentos históricos, sí registramos algunos análisis con base empírica. Por ejemplo, hay un trabajo clásico de IMAS de la década del 60 que analiza precisamente las conformaciones del gabinete y las distintas élites de poder, siguiendo la tradición de Ray Mills, que hizo un trabajo muy conocido que se llama la élite de poder para el caso norteamericano. De IMAS trata de hacer lo mismo, replicar lo mismo para el caso argentino, analiza todas las posiciones de poder de lo que serían las dirigencias de distintas instituciones claves. Él toma al mundo de las asociaciones empresarias, al poder ejecutivo, al poder legislativo, al mundo, a los sindicatos, a la iglesia, a las Fuerzas Armadas, que en ese momento claramente eran una de las instituciones claves para entender los procesos institucionales en la Argentina, y hace un análisis descriptivo. Después de ese trabajo de IMAS y de otros pocos trabajos que ha habido sobre sociologías de gabinete, o sea, analizar las características de los miembros de los gabinetes en distintas presidencias, ha habido muy poca producción con base empírica sobre esta cuestión. Entonces, digo, una de las cuestiones que habilitaba la realización también de este estudio tenía que ver con eso, con tratar de ver qué había pasado en procesos más recientes en el caso argentino, tratar de replicar esa experiencia de los trabajos pioneros de IMAS y de Gnocchi, que también fue otra persona que trabajó estos temas, para la década del 90. ¿Y por qué la década del 90 en particular y no otro periodo de la historia argentina? Porque en la década del 90 se aplica en un régimen democrático, bajo un gobierno elegido por el pueblo, un conjunto de reformas estructurales de gran envergadura que implicaron la privatización, la desregulación y la apertura de distintos mercados comerciales y financieros, en un proceso que no tenía antecedentes por la magnitud en la historia argentina, y entonces, recuperando la experiencia de otros casos internacionales de aplicación de reforma estructural, quisimos ver qué papel había desempeñado la élite económica en ese momento, si había circulado por el sector público en ese momento, si lo había hecho antes o después. ¿Sí? Entonces, el interés está puesto en esas coyunturas densas, como son las reformas estructurales, para poder analizar exactamente el papel que juega ahí la élite económica. Entonces, el objetivo general es analizar la circulación público-privada de la élite económica en la década del 90 y su vinculación concretamente con las reformas estructurales, en especial con las privatizaciones, que son las reformas que más interés despertaron entre los miembros de esta élite. Y esto también está en consonancia con otros fenómenos que se dieron en simultáneo en el mundo, especialmente en el este europeo, en donde hay un proceso de reforma estructural fuerte, incluso es contemporáneo al caso argentino, y en donde ahí hay un proceso inverso en este sentido, digamos, ahí hay mucho burócrata del antiguo régimen soviético que se convierte en élite económica a partir de la privatización de las empresas públicas. En el caso argentino vamos a ver que la situación es distinta.
Antes de adentrarnos en el estudio concreto, en la presentación concreta de los resultados, me gustaría hacer algunas precisiones vinculadas a qué se entiende por élite económica, porque si no cada uno de nosotros puede estar pensando en cosas muy distintas, digamos. Élite económica son los empresarios en general, algunos empresarios en particular, los dueños de los bancos, los dueños de la tierra, que... Primero hay que aclarar que siguiendo precisamente la idea de Ray Mills, del trabajo pionero que les comentaba antes para el caso norteamericano del año 56, nosotros entendemos la élite primero, antes que nada, como un conjunto de posiciones, ¿sí? Hay un conjunto de cargos, de posiciones de élite, que por supuesto son posiciones que se van a ocupar, van a ser ocupadas por individuos. Pero antes de los individuos tenemos que identificar o definir cuáles son las posiciones de élite. Posiciones de élite económica. Nosotros en nuestro estudio identificamos como posición de élite económica las presidencias de las empresas, de las 100 empresas que más venden en la Argentina. O sea que cuando yo les estoy hablando de élite económica, estamos hablando de las personas que ocuparon la posición de presidente dentro de no cualquier empresa, ni siquiera una empresa grande, las empresas más grandes dentro de las grandes que operan en la Argentina. Más allá de si esas empresas son de capital nacional o de capital extranjero, y más allá de si esos presidentes son accionistas, propietarios, accionistas mayoritarios o directamente son directivos, ejecutivos, sin ninguna, solo son managers y no son propietarios de la firma, ¿sí? Por eso yo les digo que la entrada es por la posición. La posición es la presidencia. Y podríamos saber, existen otros trabajos donde se analizan directorios completos y los cruces entre directorios, pero nosotros, como trabajábamos un periodo extenso y tomábamos las 100 primeras empresas, recortamos las posiciones de presidentes también por una cuestión de factibilidad metodológica, ¿no? De reconstruir después la trayectoria de todos esos individuos. A eso se le suma, y ahora voy a explicar por qué, aquellas personas que ocuparon cargos claves, presidente o vicepresidente, no siempre se llaman igual porque cada corporación tiene un nombre distinto, pero digamos los 2 o 3 primeros lugares dentro de las asociaciones del empresariado, las corporaciones empresariales, que no son lo mismo que las empresas, ¿sí? Por ejemplo, la UIA, la Sociedad Rural, ABA, ADEVA, digamos, las asociaciones de dirigentes del empresariado que buscan la representación de esa fracción del mundo empresarial. Generalmente en la Argentina se organizan por sectores de actividad y que son los encargados de hacer la coordinación de esos intereses y la expresión más política de esos intereses. Por lo tanto, nuestra definición de élite económica incluye presidentes de grandes empresas, o sea, de empresas de las primeras 100 del ranking de ventas de empresas en la Argentina, y los presidentes y vicepresidentes de 6 asociaciones del empresariado, en las que están las más relevantes de la industria, la banca y el mundo de las finanzas. ¿Por qué elegimos estas posiciones y no otras? Podrían elegirse otras, digamos, pero decidimos tomar estas. Porque las personas que están a cargo de la presidencia de una gran firma tienen una incidencia directa en las estrategias de acumulación de esas firmas. Se asume que esos cargos, esas presidencias, no son cargos figurativos, sino que son cargos ejecutivos fuertes. Al tratarse de empresas tan grandes, sus decisiones microeconómicas, sus estrategias microeconómicas, la cantidad de utilidades que se reinvierten, la formación de los activos si son internos o externos, en qué moneda o en qué sector se invierte, qué cantidad de ocupados tienen o si deciden abrir una nueva planta o no, digamos, todo ese tipo de decisiones que parecen propias del mundo de la empresa, en realidad al ser economías muy concentradas y al tener ellas, ser empresas muy relevantes dentro de sus respectivos mercados, tienen una incidencia general sobre el proceso macroeconómico. O sea que ese conjunto de individuos que ocupan ese conjunto de posiciones a lo largo del periodo tienen una incidencia importante, relevante en la dinámica de acumulación, incluso hasta por una cuestión
de similitud, porque hay otras empresas menores que toman como referencia las estrategias, muchas veces de las más grandes, para ellas mismas aplicar ese tipo de estrategias. O sea que son las que marcan tendencia, digamos, por aquí, decirlo de alguna forma. Y a eso también le sumamos las dirigencias del empresariado, las asociaciones, que son asociaciones muy activas, que algunas de ellas son centenarias, y que tienen una vocación importante de intervención en la esfera pública y de interrelación con los distintos gobiernos, o sea, despliegan una acción política importante y por lo tanto consideramos que son relevantes a la hora de pensar la orientación de las políticas públicas, porque su accionar está generalmente dirigido hacia el Estado en la búsqueda de reorientación de las políticas públicas. O sea, son relevantes en el proceso de acumulación, en la distribución de la riqueza y en la orientación de la intervención económica estatal. Habiendo hecho este estudio, este primer barrido, nosotros identificamos que en la década del 90, o sea, entre 1990 y 2001, en realidad estrictamente nosotros trabajamos hasta el 2001, hubo 124 individuos que ocuparon en conjunto 229 posiciones de élite. ¿Se entiende la diferencia entre posiciones e individuos? O sea, si uno identifica las empresas más grandes de la Argentina en la década del 90, en los rankings de las 100 más importantes, y ve quiénes fueron sus presidentes, identifica 229 empresas, digamos, distintas con sus presidentes. Ahora, esas 229 empresas, porque obviamente cada año no se renuevan las 100 enteras, ¿no? Muchas de ellas son las mismas a lo largo de todo el periodo. Esas 229 posiciones de élite, de empresas y de, como les decía, cargos en las corporaciones empresariales, fueron ocupadas por 124 personas. Por lo tanto, en promedio, después veremos que hay casos en los que hay mayor cantidad y en otros menor, el promedio de cargos es casi de 2 cargos por cada individuo. O sea, esos individuos, que son menos que las posiciones, son menos precisamente porque en el transcurso de ese periodo seguro ocuparon por lo menos 2 posiciones. Nos vamos a encontrar que algunos ocuparon 5 y que algunos solo ocuparon 1. Como mínimo 1 y algunos hasta 5 o 6 posiciones. Ahora, de ese recorte sobre el cual nosotros ya hemos venido a presentar acá alguna vez los datos que nos ha dado el análisis de toda la élite económica de la década del 90, nosotros aquí en este trabajo que vengo a presentar ahora, nos quedamos exclusivamente con aquellos que hayan tenido a lo largo de su trayectoria ocupacional, porque lo que hicimos con todos estos 124 individuos fue reconstruirles, entre otras cosas, la trayectoria ocupacional. Nos quedamos solamente con aquellos que en algún momento de su trayectoria, no importa cuándo, después vamos a ver los casos, pasaron por el sector público, ¿sí? ¿Y cuánto nos da esto? Nos termina dando que hay 37 personas en el total de estos 124, o sea, 1/3 de la élite pasó alguna vez en su vida por el sector público ocupando algún puesto, y que en realidad no ocupó alguna vez en su vida algún puesto, porque hay 71 puestos ocupados, relevados por estos 37 individuos, con los cuales también nos dice que por lo menos pasaron por el sector público 2 veces, ¿sí? Por lo menos ocuparon 2 cargos. Esto nos habla de 2 cuestiones que nos distinguen de otros casos. Primero, que 1/3 de la élite económica de la década del 90 tiene circulación pública, que eso ya es relevante. Lo segundo es que esa circulación pública es intensa, porque por lo menos han tenido 2 cargos. ¿Con qué estrategia abordamos esta submuestra recortada de 37 individuos?
Nosotros reconstruimos especialmente su trayectoria ocupacional, obviamente también tenemos los datos demográficos y educativos, pero en donde hicimos foco fue en la trayectoria ocupacional de los individuos, teniendo en cuenta los indicadores que ustedes tienen ahí listados. Primero, si vienen del mundo de la corporación empresaria o si vienen del mundo de la presidencia de empresa, de la dirección de empresa, y si esa empresa es una empresa nacional o una empresa transnacional. Segundo, ¿en qué periodo ocupó el cargo público que haya ocupado? ¿Lo ocupó antes de llegar a su posición de élite económica, durante o después? ¿Qué cantidad de cargos públicos ocupa? ¿En qué áreas de la gestión pública se identifican esos cargos? ¿Qué categoría tienen esos cargos? ¿Son ministros, secretarios, subsecretarios, directores? ¿Son asesores, cargos menores? Y exactamente el nombre del cargo, ¿no? Y esto nos lleva a unos primeros resultados que me interesa detenerme para que veamos. Primero tenemos en la fila de la última, en el total, la cantidad de individuos, estos 124 de la élite económica. De esos 124, 2/3 vienen del mundo de la empresa, o sea, de la presidencia de empresas, y 1/3 viene de la dirección de corporaciones, asociaciones empresarias. Cuando vemos la cantidad de posiciones de élite, todavía no me meto con los cargos en el sector público, la cantidad de posiciones de élite, vemos que en el caso de la élite empresaria hay 86 posiciones y 83 individuos, con lo cual uno dice, bueno, estos tipos presidieron la empresa todo el periodo, listo. Y cuando vamos a la cantidad de posiciones de élite, que son 143 a nivel corporativo, y vemos que hay 41 individuos, acá ya tenemos un primer dato interesante, que es que los 41 fulanos, los 41 individuos, que además son fulanos porque son todos hombres, que dirigieron, que ocuparon posiciones de élite a nivel corporativo en la Argentina de los 90, no ocuparon una, ocuparon muchas, 3 cargos y medio por lo menos tuvieron, ¿sí? Dentro de, esta parte es todavía dentro del sector privado. No son posiciones menores, no, insisto, son posiciones de élite, tuvieron en su vida tal vez otros cargos en el sector privado, u otros cargos en las asociaciones del empresariado. En los 90, los que llegan a la élite, tanto por el mundo de la empresa como el mundo de las corporaciones, tenemos una diferencia, porque los que vienen del mundo de la empresa tienen una sola ocupación a lo largo de toda su trayectoria en el periodo, y los del mundo de las corporaciones tienen ocupaciones de distintas posiciones. Ahora veamos qué sucede con los cargos públicos, ¿sí? Antes de eso, la columna de promedio de años en el cargo de élite, y esto viene a colación un poco de lo que decíamos antes, en el mundo de la empresa son periodos de duración en los cargos promedios cercano a la década, digamos, no es que están un año presidiendo la empresa, sino que suelen estar periodos prolongados. En el caso de las posiciones de élite corporativa, el periodo suele ser menor, pero esto igual no es una característica propia de las habilidades o no, o competencias o no de los individuos, sino de los estatutos de esas asociaciones que obligan a una renovación de autoridades, que igual en realidad en los hechos no es tal, porque son siempre los mismos los que circulan en esos cargos, aunque haya elecciones muy periódicas, ¿sí? Ahora bien, quedémonos ahora solamente con aquellos que ocuparon cargos públicos, los famosos 37 que tenemos en esta columna, individuos que ocuparon cargos públicos. De esos 37 individuos, que son 1/3 de los 124, tenemos números muy parejos entre el mundo de la empresa y el mundo de la dirigencia corporativa, que no está reflejando la composición de la primera columna, ¿no? Nosotros cuando vemos la primera columna tenemos 124 individuos, 2/3 de esos 124 son de la dirección de las empresas y 1/3 de la dirección de las corporaciones. Cuando nos quedamos solamente con los que tuvieron cargos públicos, uno podría esperar que ahí hay más de los de la dirección de las corporaciones, porque los cargos públicos aluden a estas habilidades más de las relaciones institucionales, el lobby, etc. Y sin embargo no, hay tantos presidentes de empresas como
Son 18 presidentes de empresa y 19 dirigentes los que registran en su trayectoria ocupacional un paso por el sector público. ¿Y qué cantidad de posiciones públicas ocupan? También es bastante parejo, ¿sí? Porque nos da un promedio muy similar, 1,88 en un caso, 1,94 en el otro. Y además, más llamativo aún, que el promedio de duración en el cargo público sea más alto entre los empresarios que llegan a la función pública que entre los dirigentes de las corporaciones empresarias. Veamos ahora comparativamente el perfil de estos 37 individuos contra los 124 del total, ¿no? Las barras que están oscuras aluden a la élite económica en general, en su conjunto, a los 124. Las barras que están claritas, un gris más clarito, aluden a esa élite que registra circulación pública. Y ahí vamos a ver que en algunos casos las barras se mantienen parejas, o sea que hay un isomorfismo en las características. Por ejemplo, todos son propietarios. No tendría por qué ser necesariamente así, pero es bastante lógico que lo sea. Pero en el resto de las variables hay muchas diferencias. La élite que circula por el sector público es predominantemente argentina, de nacionalidad argentina. O sea, es más argentina que la élite en general. La élite que circula por el sector público tiene escasa internacionalización de sus carreras, de sus trayectorias. Estudiaron poco afuera, se fueron poco afuera a estudiar en comparación con los miembros de la élite económica en general. Y lo mismo, ocuparon cargos afuera, porque es muy fácil pensar que capaz en una empresa transnacional alguno haya tenido una trayectoria en otras sucursales. No. Digamos, la élite que tiene un mayor predominio de circulación pública es bien vernácula, es bien nativa. Así que, especialmente lo que es la internacionalización laboral, eso quiere decir que ha vivido más cantidad de... No solo es argentino, sino que ha vivido más cantidad de años en la Argentina, por lo menos de su vida laboral. Acá no tenemos el cruce, pero que yo me acuerdo los datos del conjunto, y la mayoría tienen educación pública, depende de las edades, con tendencia increyente a la privada católica, ¿sí? Con una impronta más fuerte de la Universidad Católica Argentina como universidad de formación de estos individuos. Igual pensemos que las personas que llegan a la élite en los 90 son personas, digamos, en general a las posiciones de élite se llega cercano a los 50 años, no antes, ¿no? Digamos, es esa la década entre los 50 en el caso del mundo de la empresa, un poquito más tarde en el caso de las asociaciones empresarias, generalmente es más cerca de los 60. Esas personas han tenido su educación universitaria en los 70, ¿no? Calculando hacia fines de los 60, 70, y ahí claramente la universidad pública tiene más predominio. Suponemos que de correr este estudio para adelante, digamos, en el tiempo vamos a encontrar una mayor predominancia porque esa tendencia ya estaba registrada. Entonces, lo que les estaba diciendo, el 99% de estos 37 nació en Argentina, solo un tercio de ellos cursó estudios en el exterior y solo el 10% ocupó alguna vez en su vida un cargo privado en el exterior, ¿sí? O sea, mucho entramado y red de relaciones a nivel local. No es que hayan ocupado cargos públicos los empresarios que dirigen empresas nacionales. No, también los que dirigen empresas transnacionales. Entonces eso nos quiere decir otra cosa indirectamente, que es que las empresas transnacionales en la Argentina, por lo menos hasta este periodo que nosotros estamos estudiando, toman para presidir, para desempeñar los cargos ejecutivos de mayor incumbencia a personas nacidas en la Argentina. Esto sí se da de bruces con muchas de los hallazgos de la bibliografía internacional sobre el tema, porque hay mucha insistencia en que las estrategias de las transnacionales consisten en hacer circular, valorar mucho la internacionalización de sus cuadros, en el sentido de hacerlo circular por distintos cargos fuera del territorio para que luego
vengan a alguna de las filiales. Y en el caso argentino, las transnacionales argentinas en la década del 90 han optado sistemáticamente o preferentemente por individuos argentinos con trayectorias ocupacionales más vernáculas. Y además, es importante destacar, algo que, en lo que después vamos a profundizar un poco más, que muchos de esos individuos que que son argentinos y que presidieron empresas transnacionales, lo hicieron en empresas que fueron privatizadas en la década del 90. ¿Sí? Esto analizando los individuos y poniéndolos vis a vis con los miembros de la élite económica. Ahora bien, si nosotros, en vez de analizar los individuos, analizamos los cargos y vemos qué tipos de cargos desempeñaron estos individuos, nos encontramos claramente una predominancia en el área de la gestión económica. Ustedes verán que la mitad de los cargos se van en economía y obras públicas y mundo de las finanzas. Es en ese locus de la gestión pública en donde están. Después, en proporciones mucho menores, industria y agricultura. Pero y después, en otra proporción también menor, empresas públicas. Con lo cual, casi 3/4 de esa torta es para cargos ejecutivos, el área de gestión económica. Hay muy poquito para poder legislativo, diplomacia, y en otros hay una cantidad muy diversa de cargos que no nos permite hacer ninguna clasificación, pero aunque asumiéramos que son todos de otros poderes que no son el legislativo, igualmente, cosa que no es cierta, porque seguro ahí hay también algunos ejecutivos de menor cuantía, lo relevante acá es ver cómo el área de desembarco al Estado, al sector público, es básicamente el área ejecutiva y de gestión económica. Cuando quisimos preguntarnos por el momento de acceso al cargo público en relación con el desempeño del cargo de élite, y lo hicimos comparadamente con dos élites, porque nosotros teníamos los datos en este proyecto mayor de la élite del periodo 76-88, o sea, la que estuvo en otros periodos de la historia. Lo que nosotros podemos identificar es que la mayoría de las personas de la élite económica que ocuparon un cargo público lo hicieron durante la década en la que formaron parte de la élite económica, ¿sí? O sea, no es que lo hicieron después, o no es que lo hicieron mayoritariamente antes, como en el caso de la élite del 76-88. Hay como dos perfiles de trayectorias de ingreso al sector público, de circulación por el sector público. Esto omití contarlo al principio, pero es importante porque si no, no se va a entender la relevancia del hallazgo. Hay toda una línea de bibliografía que establece que el sector público en los miembros de las élites económicas es un paso inicial que les permite como un trampolín para el ingreso al sector privado, ¿sí? La persona joven se recibe y en sus primeros años ingresa al sector público en algún área de gestión y después termina utilizando esos antecedentes de gestión en el sector público, por ejemplo, para pasar al sector privado, si es que su cargo de gestión en el sector público estuvo vinculado con la gestión económica. Eso le da una relación con el mundo de los negocios y muy probablemente hay toda una bibliografía que dice, bueno, aquellos que se mostraron más proclives para escuchar las demandas sin implicar ninguna consideración peyorativa, que lograron establecer una mayor relación, un mayor compromiso en la gestión, pueden tener un trampolín de ahí al mundo de la gestión privada y a ir haciendo una carrera ascendente que los lleve a ocupar una posición de élite económica. Nosotros tenemos casos en la Argentina de ese tipo. Yo lo podría ilustrar, por ejemplo, con Oscar Vicente, que es un ingeniero que hizo su primer trabajo en el sector público en la empresa YPF y que luego
fue, aplicó para, o fue tentado a trabajar en el grupo Pérez Compangue y terminó convirtiéndose en el CEO uno de los CEOs más importantes del grupo Pérez Compangue. Entonces esa persona tuvo un paso por el sector público, pero lo tuvo al inicio de su trayectoria ocupacional y de ahí después todo lo que hizo fue seguir su trayectoria dentro del sector privado. Entonces esa es la idea de la entrada al sector público antes de la posición de élite. Después existe toda otra bibliografía que da cuenta del proceso inverso. Aquellas personas que tienen una trayectoria en el sector privado muy exitosa, que van creciendo hasta llegar a una posición de élite, y ahí, ya cerca del retiro, deciden pasar al sector público, especialmente se dan casos como en Japón o en la misma Europa continental, y se incorporan para concluir sus carreras en el sector público. Los riesgos, advierten los autores de este tipo de trayectorias, es que estas personas que vienen de una larga tradición en el sector privado, con todo un esquema de preferencias y de creencias y de valores propios de la gestión privada, ingresen al sector público a tratar de defender o asimilar los mismos patrones de la gestión privada. Lo que nosotros tenemos en la Argentina es una circulación más circular, digamos, unas entradas y salidas recurrentes en el sector público que no terminan de encuadrar ni en un caso ni en el otro. Insisto, no es que no haya ejemplos de los dos tipos, en realidad hay más ejemplos del primer tipo, el que les comentaba como el caso de Oscar Vicente, gente que arranca en la función pública y que a partir de ahí hace una trayectoria en el sector privado. Mucha menos es la gente que teniendo una muy exitosa carrera en el sector privado pasa al sector público para concluirla, entre otras cosas porque eso suele significar siempre un descenso fuerte en su nivel de ingresos, en su nivel de vida, ¿no? O sea, no hay cargo en el sector público que se asemeje al máximo cargo de una gran empresa en la Argentina. Pero, si ven la fila del medio, la fila del durante, ustedes van a ver que hay un mayor compromiso con su tiempo, con la gestión económica de su tiempo, la gestión pública de la economía de su tiempo en los miembros de la élite económica de los 90 que en el caso de los miembros de la élite económica del periodo anterior. Y que después, ninguno prácticamente, son muy pocos los casos que ocupan un cargo público después de haber llegado a la posición de élite. La mayoría lo hace antes o durante. Y cuando nos metemos en las categorías de los cargos, nosotros vimos todos los cargos y armamos como 3 grandes categorías de cargos, ¿no? Ahí están discriminados. Los cargos más elevados son los de ministro, o los de presidente de una empresa pública, o los de titular de un banco, digamos, etcétera, un banco público. Después está la categoría 2, que es la gris intermedia, que tiene a todos los secretarios, la gris clarita, perdón, no la intermedia, que tiene a todos los secretarios, subsecretarios, directores, asesores. Y la categoría 3 es la de cargos mucho menores, ¿sí? Que como verán, es bastante residual, son pocos esos cargos menores. La gran mayoría de los cargos son elevados en el mundo de las finanzas y en el mundo de las empresas públicas. O sea, si entran en una empresa pública, entran para ser presidente de la empresa pública, no entran para otra cosa. Y se entran en el mundo de las finanzas, entran para ser presidente de Banco Central o presidente de una banca pública. Ahora, en el caso de la gestión económica, economía y obras públicas, agricultura, industria u otras dependencias de la gestión económica, ustedes van a encontrar que la mayoría de los cargos que se ocupan son del estilo subsecretario, director, cargos de relativamente poca visibilidad. Uno puede acordarse que un CEO de Bungibor, Rapanelli, Néstor Rapanelli, fue ministro de Economía de Carlos Menem en su primera presidencia, porque bueno, un ministro de Economía te lo puedes acordar,
acordarte del subsecretario de Industria, del secretario de Industria, es mucho más difícil. Sin embargo, la mayoría de los cargos que ocuparon los miembros de la élite económica, excepto en el mundo de las finanzas, y excepto aquellos que lo hicieron en el mundo diplomático, porque los que lo hicieron en el mundo diplomático, todos ocuparon cargos altos, el puesto suele ser de menor visibilidad. No por menor visibilidad, menor importancia de puesto, porque muy probablemente para alguna persona que viene de un gran grupo industrial, como puede haber sido el caso de Javier Tizado del grupo Techín, ocupar la Secretaría de Industria de la Nación puede haber tenido un interés particular. Analizando entonces cargos privados previos y posteriores, lo que nos damos cuenta es que no opera la hipótesis del trampolín en el caso argentino de los 90. No es que la gente pasa por el sector público para visibilizarse en su gestión, adquirir experiencia, tomar contacto con el mundo del sector privado y a partir de ahí iniciar su trayectoria. La mayoría de la gente que tiene ocupación de los cargos públicos, la tiene una vez que ya ha logrado la posición de élite. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre el cargo privado posterior y el cargo privado previo. Entonces, a diferencia, para ir resumiendo lo que tiene que ver con los cargos, a diferencia del periodo 76-88, la élite de los años 90 mantuvo fuertes vínculos con el Estado de su tiempo, con el Estado en general y con el Estado de su tiempo en particular, especialmente en las áreas estratégicas de la administración pública como economía, obras públicas y finanzas. Esos fueron los tres lugares predominantes de circulación de cargos públicos que registramos para el periodo. Casi todos esos cargos eran ejecutivos, ¿sí? Entonces son posiciones altamente ejecutivas, pero de baja visibilidad, de relativa baja visibilidad pública, sacando los casos de Roy y Rapanelli, que fueron ministros, y Roy además lo fue por muy poco plazo porque falleció pronto. El resto son asesores, subdirectores, directores, secretarios y subsecretarios. Salvo raras excepciones, la ocupación del cargo público llegó después de haber llegado a la posición de élite. Entonces, ¿cuál es el incentivo que puede tener un CEO de una gran empresa de la Argentina a ser subdirector o subsecretario o director en alguna subdependencia del sector público? Pareciera ser que hay un compromiso fuerte con la posibilidad de incidir en la decisión de políticas públicas y que esto obedece más a una estrategia de la empresa o la corporación empresaria a la cual pertenece ese individuo y no a la decisión personal para el armado de la trayectoria. Nosotros tenemos casos paradigmáticos de ejecutivos de alta visibilidad, o sea, de alto puesto, de alto rango, en empresas como Techín, en empresas como Pérez Companc, en empresas como Madanes, que han tenido, han conservado sus cargos, que han conservado sus salarios, las empresas les siguieron pagando sus sueldos mientras estaban desempeñando el cargo público, porque obviamente hay un abismo en ese nivel, en ese rango de dirección empresarial entre lo que se gana en el sector público y lo que se gana en el sector privado. Y eso en realidad lo que está dando cuenta es que la empresa tiene la estrategia de colocar a algunos de sus hombres claves en la función pública. Por ejemplo, hay un testimonio muy claro de Rapanelli cuando le preguntan cómo había sido, que había aceptado el cargo de ministro de Economía en la primera presidencia de Menem, y él cuenta que, bueno, en realidad Menem lo había llamado para ofrecerle el cargo. Él le había dicho, mire, yo no voté por usted, o sea, le pareció que lo mínimo que tenía que decirle es, usted quiere que yo sea ministro suyo, pero yo ni siquiera voté por usted. Y él le dijo que no le importaba nada, que no haya votado, porque lo que le interesaba es que un hombre del grupo estuviera a cargo del Ministerio de Economía. Y bueno, y él entendió
no explica muy bien cómo, pero este es el testimonio que está grabado, que no le quedaba más remedio que aceptar, porque en realidad, si bien no formaba parte de su estrategia, él ya tenía 60 años, su idea había llegado al cargo máximo dentro de Bungibor, de las empresas del grupo, tenía como horizonte trabajar 5 años o 6 más en la empresa y jubilarse, ya hacer su retiro. Lo que él dedujo después es que en realidad Menem le había ofrecido el cargo directamente a Born, que Born obviamente se había excusado y le había ofrecido a Roy primero y a Rapanelli después. Y Rapanelli lo que tuvo que hacer, fue aceptar, y en ese caso él lo que dice es que terminó después ya yéndose de Bungibon. Él no vuelve a Bungibon. En su caso ya fue una salida, pero no un trampolín de salida a nada, sino más bien al retiro. Pero no es el caso frecuente. El caso más frecuente es que después vuelva como Tizado, digamos. Después Tizado vuelve a Techín, ¿sí? Digamos, pasa por la Secretaría de Industria en el periodo de la Rúa y después vuelve. Entonces, pareciera ser que la ocupación del cargo público no está obedeciendo a un criterio de estrategia del individuo en la construcción de su trayectoria ocupacional, y más bien está dando cuenta de otra cuestión. Acá tenemos algunos ejemplos de individuos con nombre y apellidos que ocuparon, que son parte de la élite, que ingresaron a la élite por distintos motivos. En el caso de Carlos Casañe, porque presidió la empresa Metrogas. Entonces, como presidió la empresa Metrogas, uno lo incorpora dentro de la élite económica y resulta que registra un antecedente de cargo público en el área de obras públicas. José Estensoro, esto es muy típico, todos los presidentes de Repsol y YPF tuvieron un paso, o sea, todos los presidentes de la Repsol, digamos, de la YPF privatizada, tuvieron un paso previo por la YPF estatal, ¿sí? Acá hay unos casos muy llamativos, que son los de Nels León, de José Estensoro, de Miguel Madanes, que era además propietario del grupo FATE, no era un directivo, este era un propietario grande que pasa a ocupar, es en algún momento presidente de Repsol, cuando ocupó en algún momento el directorio, el miembro del comité de privatizaciones. Digamos, esto también es muy común, haber tenido un cargo que tuvo que ver con la regulación o la preparación de después el cargo que tuvo que ocupar en el sector privado, ¿no? Ahí lo mismo con el caso de Patricio Perkins, que fue director ejecutivo del proyecto de privatización del gas del Estado y que preside una empresa como Aguas Argentinas en el momento en que era una empresa privatizada. Gente que es interventor en SEGBA, como Gustavo Petracchi, y después es presidente de Sur una vez que se la privatiza. Después está el caso de Carlos Tramutola, que trabajó en el directorio de empresas públicas y en Encotel, y después es presidente en Aguas Argentinas. Esto para el caso de las privatizaciones. Mucha circulación pública en el área de gestión más vinculada al proceso de privatizaciones, y después esa experiencia acumulada muy recuperada para volver a la presidencia de alguna de las empresas privatizadas. Entonces, la gente que venía de la empresa privada pasa al sector público para hacer las privatizaciones y después pasa otra vez a la empresa privatizada ya, ¿sí? A otra empresa, pero privatizada. Muchas veces esa empresa privatizada pertenecía al mismo grupo económico en la que él había iniciado o tenía el grueso de su trayectoria profesional. Y esto tiene que ver con una serie de hipótesis que trabajan Martín Lloro, Basualdo o Aspiazu cuando dicen quiénes conformaron los consorcios de las privatizadas. Bueno, hay una pata financiera, que es la que tiene la mayoría de los bonos que fueron tomados a valor nominal. Hay una pata extranjera que está vinculada más que nada con el conocimiento de la tecnología o la operación del servicio que se estaba concesionando o la empresa que se estaba privatizando. Y después siempre hay una pata local en ese consorcio de privatizadas. Siempre hay alguna empresa
local, que puede ser nacional o extranjera, generalmente nacionales, que tienen este tipo de contactos, redes tejidas en el sector público. Entonces parece ser que la estrategia de colocar directivos en algunos lugares poco visibles pero claves de la función pública tiene que ver con poder construir esta agenda de relaciones, este conocimiento de cómo funcionan las operatorias propias de la acción pública y la capacidad, ocupando esas posiciones, de incidir en la orientación de esas prácticas públicas. A ver, como para que se entienda algo, a diferencia de la UIA o la sociedad rural, en ABA o en ADEVA, o las asociaciones, en ese momento llamaban ABA y ADEVA, las dos asociaciones más importantes de bancos de la Argentina, no se llega a ocupar un cargo de presidente o vicepresidente dentro de esas entidades de representación corporativa si no fuiste presidente de un banco. O sea, hay una correspondencia directa entre haber presidido el banco y después poder aspirar a presidir la corporación. Esto no sucede ni en la UIA ni en la sociedad rural. O sea, vos podés tener presidiendo la UIA a un directivo de una gran empresa o a un directivo de una mediana empresa. O sea, no es requisito sine qua non que los que presidan la UIA sean aquellos que detenten, que ocupen cargos relevantes o sean propietarios de las empresas industrialmente más relevantes. De hecho, se han dado casos de personas presidiendo la UIA que ya no tenían más industria. O sea, que no presidían nada, ni presidían ni eran propietarios de nada parecido a una industria, solo tenían campos, por ejemplo. Lo mismo pasa en el sector rural, ¿sí? Digamos, puede darse, si bien obviamente cada una de las corporaciones del campo tiene sus propias características y su forma de organización, que no sean las personas que tienen mayor cantidad de tierras o que representan a los productores más relevantes las que estén ocupando esos cargos. En el mundo de las finanzas y en el mundo bancario no. No solamente tuviste que haber sido presidente de un banco, sino que tuviste que haber sido presidente de alguno de los bancos más grandes de la Argentina, ¿sí? Y esos, o sea, los que llegaron al top del top del mundo de su sector, digamos, a nivel privado, van a tener, como ven en la columna del medio, cargos públicos muy vinculados al Banco Central, sea para presidirlo o para integrar sus directorios, o de otros bancos públicos, ¿sí? El Banco Provincia, por ejemplo, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Y después, si no siempre, es el Banco Central, la ANSES, como en el caso de Flynn, el presidente de Cargill, ¿no? Digamos, presidiendo en un momento la ANSES. Israel Mahler, que ustedes lo conocen, un presidente de la UIA, que trabajó como subsecretario de Industria, Comercio y Tecnología, etcétera. Otros ejemplos también vinculados al mundo de la producción en este sentido. Acá se nos presenta la pregunta de rigor. ¿Es entonces algo malo que las personas que ocupen cargos públicos vengan del sector privado? ¿Por qué uno no puede suponer que van a traer expertise, van a traer eficiencia, van a lograr dinamizar, motorizar, generar algún impacto en el sector público? Ahí la biblioteca se parte en tres, digamos, ¿no? En uno. Están aquellos a la beberiana más pura que te dicen el sector público tiene que construir su propia burocracia, funcionariado de carrera, tiene que funcionar autónomamente, tiene que poder formular sus preferencias casi en un estado de aislamiento total y tiene que constituir un grupo muy idóneo, muy meritocrático, muy cohesionado, muy leal y vinculado a los servicios públicos. Este tipo de modelos, que yo insisto que la formulación weberiana es, mirando el ejemplo bismarckiano de la Alemania del siglo XIX, no es el que más se ha generalizado, pero por ejemplo Francia y Japón han tratado de construir sus escuelas de servidores públicos, entonces todos aquellos que ingresan a ella pasan por un examen, han tenido una trayectoria educativa similar porque han tenido que ir a los colegios más importantes que preparan para la función pública. Hay escuelas que preparan ya del secundario para la función pública, de ahí se pasa a la escuela superior de la función pública y de ahí se hace una trayectoria muy meritocrática con un examen de ingreso pesado
que te garantiza una estabilidad completa para tu trayectoria ocupacional, que obviamente te garantiza que tus ingresos van a alcanzarte para la vida, pero no van a ser igual nunca semejantes a los que podrías obtener si llegaras a posiciones equivalentes en el sector privado, pero esa cohesión de origen, esas características más homogéneas de origen, lo que logran es armar una burocracia bien cohesionada, ¿sí? Muy fuerte, muy difícil de penetrar. No imposible, pero más difícil de penetrar, porque si alguno cayera en la tentación a lo largo de su trayectoria de un acto de corrupción, por ejemplo, de favorecer a alguna empresa particular en términos espurios, sería más rápidamente detectado y cuestionado por el resto y además arriesgaría mucho más, ¿no? Porque arriesga toda una carrera posible hasta la jubilación. Entonces hay toda una parte de la biblioteca que va por ese lado. Hay toda otra parte de la biblioteca que va por un lado más matizado y que ahí habla de una burocracia mucho más enraizada, que está bien tener esta agenda más abierta con el mundo de los negocios, que eso facilita que la formulación de las políticas no tenga mayor registro de lo que sucede con los actores sociales y económicos a los cuales se supone va a modificar con su intervención. Asume que existen riesgos y por eso tiene que haber mecanismos de control, organismos que revean eso, pero proponen una articulación un poco más fluida. Este es el caso claramente de Brasil, donde hay una escuela de formación pública, pero se admite gente se registran casos de altos funcionarios que vienen del sector privado. También en su momento sucedió algo similar en otros países del sudeste asiático, no en Japón, pero sí en Corea. Y en México también. Después hay otros casos más a la norteamericana o a la chilena, o ahora está pasando en Colombia algo muy similar, que es que hay una homogeneidad absoluta entre élite económica y élite tecnoburocrática, digamos, por una cuestión de origen social. Así como en la Edad Media un hijo era, en las familias nobles, un hijo iba para la iglesia y un hijo iba para la milicia, digamos, iba a decir el ejército, pero no el ejército. Uno se hacía caballero y el otro se hacía sacerdote. Acá lo que había analizado muy en detalle Wright Mills era mostrar cómo la clase alta en los Estados Unidos, en términos sociales, digamos, las familias más ricas, más poderosas y sus descendientes, que van todas a los mejores colegios, a las mejores universidades, etcétera, luego se distribuyen en un triángulo que es el mundo de las empresas, o sea, algunos siguen presidiendo las empresas familiares, o hacen trayectoria en el sector privado exclusivamente, otros van al sector público, y otros van, dentro del sector público en particular, siempre algunos van al área de defensa, ¿no? Digamos que es uno de los sectores dentro de los Estados Unidos de mayor peso. Entonces este triángulo de poder que lo hace pensar a Wright Mills, si hay varias élites en Estados Unidos y se puede hablar de élite económica y élite tecnoburocrática o élite militar, o en realidad hay una sola élite que está circulando por todas esas posiciones, y aunque no sean los individuos los que circulen, porque a veces no es que circulan los individuos, el isomorfismo de los individuos es muy marcado. Es lo mismo que está pasando en Chile y lo mismo que está pasando en Colombia, ¿sí? El hecho de que hay son sociedades más elitistas, donde son pocas las familias poderosas que ocupan cargos públicos en el mundo del poder judicial, en el mundo del poder ejecutivo y en el mundo del poder empresario. Después hay una tercera biblioteca que habla de todo lo contrario y que es una biblioteca más reciente y basada en las experiencias latinoamericanas del siglo XX y de este principio del siglo XXI, que dice, precisamente como en algunos países de la región latinoamericana no hay este isomorfismo entre élite social y élite económica o política, digamos, a veces los gobiernos son populares y están integrados por plebeyos, o sea, hay partidos de masas que pueden llegar al gobierno y que ocupan con cuadros provenientes de sectores medios o medios bajos esas altas posiciones. Lo que se necesita para poder
contrarrestar el peso de los poderes fácticos, de los poderes reales, es una burocracia adscriptiva, se llama, digamos, ¿no? Una burocracia adscriptiva, de adhesión, ¿no? Fuerte, muy comprometida con el proyecto político, ¿sí? Que ese compromiso con el proyecto político sea mayor que otros atributos, como la carrera meritocrática. Porque, por ejemplo, dice, si uno aplicara el esquema weberiano, que después se hizo en Japón y que se aplicó también en Francia, ¿qué te hace? Una burocracia muy autónoma, con un poder muy cohesionado y con un poder muy grande frente a los cambios de gobierno, que en algunos países donde hay una correspondencia total entre ambas o hay una estabilidad muy grande en cuanto a quienes ocupan los gobiernos y la orientación de sus políticas públicas, no es capaz un conflicto, pero en algunos países de la región latinoamericana, cuando aparecen gobiernos populistas, por ponerle un nombre, que intentan hacer una modificación de la estructura social en términos de redistribución del ingreso o de aplicación de determinadas políticas que beneficien a los más pobres o a los más débiles, ¿cómo pueden frenar el embate de las resistencias que van a tener los miembros de las élites sociales o del poder económico en términos más generales si uno tiene una burocracia que va heredando de otros periodos? Entonces, lo importante es tener una burocracia comprometida. Esto es cierto, pero los que cuestionan esta idea te dicen lo que pasa que así vas perdiendo expertise y capacidades administrativas y técnicas, porque esos tipos son muy leales, pero capaz no tienen una trayectoria previa en el sector público, no entienden cómo funciona, etc. Yo lo traigo a colación, además esto, porque estamos en un momento clave en donde el cambio de gobierno puede generar una transformación fuerte de las burocracias que integran el Estado Nacional. Casualmente la semana pasada salió publicado en el diario Mundo Empresarial que hay una búsqueda realizada por la gente del PRO a través de 2 grandes consultoras para captar 10.000 ejecutivos aproximadamente, que es lo que calculan que van a necesitar si ganan a nivel nacional, digamos, porque ya son 2 niveles de gobierno los que tienen que cubrir, con la victoria medio inesperada en la provincia de Buenos Aires, y el hecho ahora de capaz ganar la nación los obliga a empezar a buscar reclutando ¿dónde? En el mundo de la empresa, porque es con los criterios que pueden lograr reclutar para los cargos más vinculados con la gestión económica, que es el mundo de la empresa, el mundo de la consultoría y el mundo de la universidad privada, ¿sí? Para fundar por ahí. ¿Y cuáles entonces son los riesgos? Una vida en la función privada, una trayectoria ocupacional en el sector privado, tiene tres cuestiones, por lo menos nos plantea con respecto al desempeño de funciones ejecutivas en el sector público. La primera tiene que ver con que el mundo privado se rige básicamente por la búsqueda permanente de la rentabilidad, de la ganancia, del lucro, ¿sí? Esa es la, no digo que sea a cualquier precio, pero en cualquiera de los casos con mayor o menor responsabilidad social, la empresa va a sobrevivir en la medida en que logre ganancias permanentes. No es así, no es ese el objetivo de la acción estatal, de la acción pública. La acción pública busca hacer transformaciones que generen, que conlleven el bien común. Esa es la ganancia, es la utilidad social que tiene, y aplicar los parámetros de la gestión privada a ese tipo de gestión con el objetivo de la mayor productividad puede llevar a decir, bueno, ¿para qué volamos a Chaco 3 veces por día, 2 veces por día si capaz no conviene y no da ganancias y para eso lo reducimos a 1? Cuando uno hoy podría decir, pero se vuela así porque así si haces eso tenés una mayor integración territorial, facilitas la integración territorial. Ese es un objetivo social que no tiene que ver con el objetivo del lucro, que es difícil de ver en la gente formateada en experiencias de trayectoria fuerte en la gestión privada. Por otro lado, porque el mundo de las reglas de la administración pública es completamente distinto al mundo de las reglas de la gestión privada. Yo lo veo cuando me cruzo en
en las entrevistas con estas personas y me doy cuenta que ellos se quejan de una serie de pasos, de procedimientos, de que no se puede echar a nadie, bueno, digo, es que tiene que ver con que el mundo del sector público tiene garantizada la estabilidad. Más allá de todo los problemáticos que pueda hacer eso o no, hay un estilo de liderazgo y de organización y de funcionamiento que es propio del mundo privado, en donde en última instancia lo sumo pagarás una indemnización, pero vos podés tomar las decisiones que quieras con respecto al personal, que en el caso del sector público eso no pasa. O porque además los intereses, la autoridad, el liderazgo está totalmente organizado de un modo distinto y más o menos cuestionado en cada uno de los mundos. Y después, porque el tercer peligro que tiene lo que yo diría es la colonización del aparato estatal o del sector público por parte del sector privado, es que es muy probable que toda esa red de trayectoria construida previamente en el mundo privado haga que los incentivos, los intereses, las concepciones de acción de estos individuos esté más propensa a articular fuertemente con el mundo privado, que ya sabemos que lo que necesita es la menor regulación posible, o sea, todo el discurso empresarial está todo el tiempo sustentado en no intervengan, no intervengan, no intervengan, excepto cuando hay que intervenir para salvar y rescatar, ¿no? Digamos, pero esto es un fenómeno mundial, no es un fenómeno argentino, ¿sí? Entonces, la idea de que funcionarios que estén, un cuerpo de funcionarios que estén formados o que registren antecedentes en la función privada a lo largo de toda su trayectoria, serían como más proclives hacia esa situación. Entonces, para cerrar, las conclusiones más importantes que venimos a presentar y que algunas ya las adelantamos, tienen que ver con este grupo reducido de miembros de la élite económica, pero con alta participación en el sector público en la década del 90, son mayoritariamente argentinos y todos han tenido a lo largo de su trayectoria un capital social, una vinculación local muy fuerte, construida a lo largo de los años en los cargos públicos en el sector privado, perdón, los cargos ocupados en el sector privado. Uy, nos estamos quedando sin batería. La gran mayoría de ellos llega al cargo público una vez construida una trayectoria ocupacional fuerte y exitosa en el sector privado. Por lo tanto, el acceso al cargo público no fue un salto, no fue un ascenso en términos profesionales, ni un trampolín hacia cargos privados de mayor relevancia después. No es que de ahí salieron al sector privado a un cargo más alto, volvieron a los mismos cargos que estaban o a otros cargos similares porque ya entraron con cargos altos en el sector privado. Hay una marcada tendencia, como habíamos visto antes, a delegar en manos de los miembros de la élite económica las decisiones más importantes en materia económica y financiera. Esa fue una decisión política que toma Menem en su primer gobierno y le delega la gestión económica básicamente a los directivos de empresas, a los hombres de las corporaciones empresarias, y necesitamos enchufarlo. Ahí está. Y también a los hombres de las consultoras y fundaciones de investigación económica, Fiel, SEMA, Mediterránea. Piensen ministros de economía de ese periodo, piensen en Cavallo, piensen en Roque Fernández como presidente de Banco Central, Carlos Rodríguez, Roque Fernández también como ministro de Economía, piensen en López Murphy, con una trayectoria en Fiel enorme. Cuando López Murphy, caso paradigmático, López Murphy desembarca en Economía en el año 2001, en marzo del 2001, con todo su equipo de economistas jefes de Fiel. Artana, por ejemplo, entre ellos. ¿Qué hizo López Murphy cuando desembarcó en Economía? Armó el plan que había estudiado durante todo, en ese sentido fue coherente y fiel a sus ideas, ¿no? Digamos, él tenía una serie de trabajos realizados dentro de Fiel y publicados por Fiel sobre el gasto público en la Argentina, sobre la transformación del sector público, sobre la necesidad de reducir ese gasto, y en un contexto recesivo y de ajuste como el que se estaba viviendo en el año 2001, la propuesta que eleva a la población es la de un recorte feroz en áreas muy sensibles, como por ejemplo la educación superior, pero no solo.
y duró 15 minutos, digamos, duró 15 días, digo, pero ese riesgo de venir formateado con una impronta más vinculada al mundo de los intereses privados, cuando se desembarca en el sector público, que tiene que tener una visión política completamente distinta de conciliación de intereses o de no conciliación, sino precisamente enfrentar determinados intereses creados, bueno, generan estos problemas. Creo que no logramos, o habrá que prenderlo otra vez, ¿no? Sí, no hay problema. Si las universidades son privadas, los asemejás al mundo de la empresa, porque además en la Argentina la universidad privada, la consultoría privada, la Fundación de Investigación Económica y el mundo de las corporaciones del empresariado y de las empresas tienen espacios de socialización semejantes, tienen formaciones semejantes. Digamos, los economistas en general tienen una formación muy homogénea en la Argentina, lamentablemente bastante ortodoxa, pero en las facultades públicas todavía hay, para el que quiera, abierto un poco más el juego a otro tipo de ideas. De hecho, también en los 90 mismo, paradójicamente, se creó la carrera de economista de gobierno, o sea, aquellas personas que podían ir al sector público, aquellos economistas que dando un examen de ingreso podían formarse después para ocupar esos cargos. Pero eso, mira, Fundación Mediterránea, Fiel y SEMA son las tres usinas del pensamiento económico más liberal que hay en la Argentina. Se crearon entre fines de los 60 y mediados de los 70 las tres. Las tres dotaron de cuadros a la dictadura militar en distintas gestiones. No las tres al mismo tiempo, ¿no? Ahí hubo como unas sucesiones hasta que llega Cavallo a la presidencia del Banco Central, ya formando parte de la Fundación Mediterránea. Las tres son fundaciones que se sostienen económicamente con el aporte de empresas, no tienen otra. Es Arcor el socio principal, digamos, pero no el único, van ampliando su esfera de captación de recursos, producen conocimiento que divulgan y ofrecen a esos empresarios patrocinadores. Después también dan charlas o dan conferencias, los que logran hacerse más conocidos y cobran por ello, pero el grueso del financiamiento viene en principio por estos socios. Después el SEMA, ya termino y te dejo, Oscar, el SEMA hizo un giro, arma la universidad, ¿no? La USEMA se arma en los 90 para la formación de posgrado y después para la formación de grado, y hoy es una de las fuentes de ingresos más importantes que tiene. Y además, digamos, pero eso que dota de cuadros, especialmente de cuadros medios a los gobiernos en la dictadura primero, en la década del 90 después, y bueno, no sabemos, hasta ahora son esos dos grandes momentos de intervención fuerte, va a ser complementado en los últimos 20 años por San Andrés y Di Tella, que son las dos universidades, bueno, San Andrés, Di Tella y la UCA, dirían son las tres universidades privadas, en el caso de la UCA además privada de la Iglesia Católica, entonces también con todo el aporte de los empresarios católicos, está la Asociación Argentina de Empresarios Católicos, la ACDE, que también tienen su aporte fuerte ahí, que se constituyen especialmente San Andrés y Di Tella como universidades de élite, en el sentido de que sus cuotas son muy elevadas, sus campus se construyen a semejanza de los campus universitarios de Norteamérica, que mantienen un alto nivel académico, incluso hasta diría cierto pluralismo, mucho más que el pluralismo que puede haber en una del Fiel, SEMA o Fundación Mediterránea, ¿no? Digamos, ahí el pluralismo es menor. Y que además tienen esquemas de funcionamiento típicos de las universidades privadas estadounidenses que la diferencian mucho del esquema de las universidades públicas. Los profesores son full time, atienden a los estudiantes que ingresan son
miembros, hijos de la élite, y si no lo son, lo hacen con una beca completa, porque eso generalmente está previsto también para los mejores promedios, que se reclutan. Hay trabajos sociológicos muy interesantes, más etnográficos, socioetnográficos, yo recuerdo haber escuchado uno en un congreso el año pasado de las diferencias en la sociabilidad de aquellos chicos de San Andrés y de Itela que llegan de sectores medios a medios bajos por una beca, reclutados como mejores promedios en escuelas públicas, y los que son sus compañeros mayoritarios, que son miembros de la clase alta, ¿no? Sí, sí, es el mismo esquema que la universidad norteamericana. Esas ideas. Igual yo no asimilaría esas universidades a SEMA, Fiel Mediterránea, y menos a UIA, ABA, DEVA, y menos a Bungibón, Techín, Pérez Compán. Digamos, hay como diferencias entre empresa, corporación, Fundación de Investigación Económica y universidad privada. Pero hay una red ahí tendida entre ellas, con lazos muy fuertes. Pero no entendí cuando hablabas de los sectores medio bajos o bajos que por medio de beca acceden a San Andrés con respecto... Claro, y después tienen que convivir en el campus con esos chicos que vienen de otro planeta, digamos. Ahí las diferencias de clases son muy marcadas. Si bien en la universidad pública también vos podés tener gente de clase alta. También del interior y de las grandes ciudades. También. Yo tengo aquí 3 familias amigas que van a los chicos que entraron a San Andrés y ellos cuentan, ¿no? Y realmente ahí está. Sí, bueno, hay miles de cruces que se hacen, interior, centro, clase alta, clase media. Sí. Sí, las que quieran. Permanentemente el discurso que hay en la época que a los gobiernos más derecha incorpora a estos funcionarios que vienen supuestamente con mayor capacidad de gestión de la empresa privada para mejorar la gestión del gobierno. Eso lo ha pasado varias veces. ¿Hay algún estudio realmente si esta gestión está a cargo de estos funcionarios mejoró la gestión o no? Los estudios que nosotros hicimos para la década del 90, yo acá hice la presentación descriptiva general, pero después tenemos 2 estudios de casos sobre el mundo de la banca y el mundo de las privatizadas, o sea, analizando casos concretos. Lo que nos muestra es que el paso por la función pública es un paso transitorio, recurrente pero transitorio. Se hace lo que hay que hacer, se consiguen las cosas que hay que conseguir y se sale, ¿sí? Básicamente la reivindicación sectorial o la aplicación de la reforma que hay que hacer. Después se van, o sea, no está el interés puesto en este genuino cambio de eficiencia, mecanismo de gestión. Entonces no hay manera de evaluar su resultado con esa orientación. Sí evaluás el resultado diciendo, sí, mira, justo entró y le consiguió la protección a Techín para el ingreso de la chapa de Brasil, ¿viste? Digamos, ese tipo de cosas te empieza a aparecer. En el marco regulatorio de las empresas privatizadas, bueno, en un montón de casos concretos, en el funcionamiento del Banco Central, digamos, vos vas teniendo todo este tipo de intervención más vinculada con aceitar y mejorar y facilitar el mundo de los negocios y no mejorar el servicio público. Y de hecho se quedan poco. Después vuelven a venir, pero digamos, es poco tiempo, son 2 años, 3 como mucho, Algunos se quedan nada. Pero a veces en el corto tiempo que se quedan, hacen mucho. Después está la anécdota famosa del tipo de IBM que se había instalado en la Dirección Nacional de Compras y era un tipo de IBM que era el que se había puesto ahí a trabajar de empleado y recibía todos los llamados para las consultas en las licitaciones de todos los competidores de IBM. Entonces vos decís, bueno, alguien dejó entrar a ese tipo ahí, alguien le dejó atender el teléfono. Ese sí se quedó mucho tiempo, pero bueno, se quedó mucho tiempo para siempre organizar ese tipo de actividades. No, me parece que no hay estudios porque ese no ha sido... O sea, todos los estudios que hay te muestran otra cosa.
Nos queda analizar, que eso no está hecho, hay otro equipo trabajando en la Universidad Nacional de General Sarmiento con el caso de la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires en los 8 años de la gestión del PRO, porque ustedes saben que uno el macrismo se nutre de 3 fuentes, digamos, básicamente. Hay una primera fuente muy típica, que son todos aquellos del mundo empresario y vinculados de los sectores sociales altos, los amigos del cardenal Newman se le dicen, ¿no? O sea, todos aquellos conocidos de Mauricio Macri o excompañeros o amigos de su época de la gestión en Macri o del grupo SOCMA, o más que nada su origen social mismo, por eso se los llaman los compañeros del cardenal Newman, digamos, han circulado por esos colegios de élites. Y muchos de ellos se han dedicado a las empresas. El caso paradigmático es el amigo de Macri, Nicolás Caputo, que tiene un conjunto de empresas constructoras. Entonces, bueno, han tenido cierta prolijidad entre comillas, porque Caputo arma como socio minoritario muchas empresas constructoras que son las que contratan con el gobierno de la ciudad, pero no es él, no es Caputo la que contrata con el gobierno de la ciudad. Caputo se dedica a construir los edificios que la ciudad habilita construir en determinados lugares por excepciones al código, o abre negocios inmobiliarios, especialmente en la zona de Puerto Madero, donde Caputo es una de las empresas más importantes levantando esas torres. Vamos, hay toda una pata del PRO que viene del mundo empresario. Y esa pata del PRO es la que ha ocupado en los 8 años de la gestión de gobierno de Mauricio Macri en la ciudad, el desarrollo urbano, todas las secretarías más vinculadas con la gestión económica, ¿no? Las reparticiones más vinculadas con infraestructura y las actividades económicas. Después hay otra pata que la exponente clave, las exponentes claves, aunque enemistadas, son Michetti y Vidal, que vienen del mundo de la ONG, se le dice, ¿no? Y del mundo de la iglesia. Es un cruzamiento entre ONG e Iglesia Católica. Organizaciones no gubernamentales, con mucha impronta en la cuestión social, que son las que han tenido generalmente las secretarías vinculadas a desarrollo social o a las cuestiones de minoridad, de niñez, de educación, digamos. Ese tipo de áreas de gestión le quedan a el mundo de la ONG, Grupo Sofía, Grupo Pensar, digamos, la Fundación Pensar, que son las que después armaron gran parte de la plataforma de Cambiemos. Y después, antes de la Alianza Cambiemos, estamos hablando del mundo PRO, la tercera pata es la de los partidos políticos, porque hay peronistas y radicales en el macrismo, ¿no? Los peronistas, que el más visible es Ritondo, Monzó, son los que se ocupan del armado político y territorial, son los peronistas, digamos, claramente, los que van al territorio en el armado más político e institucional, y después están los radicales, que se fueron sumando al PRO antes de la conformación de esta alianza electoral, ¿no? Digamos, hay algo previo, que es que hay algunos cuadros del radicalismo, pensemos en Hernán Lombardi, que fue ministro de Turismo, secretario de Turismo, perdón, en la gestión de la Rúa, después fue ministro de Cultura, secretario de Cultura de Mauricio Macri en la ciudad, digamos, gente que viene de impronta más radical y que trabaja generalmente en el área de justicia, en el área de cultura, en el área de defensa, digamos, son como las áreas en donde más se mete esa pata radical. Y todo eso es lo que construyó y sostiene en términos de cuadros al PRO, que es insuficiente, y por eso les decía, hoy es insuficiente para el armado territorial de completo de la provincia de Buenos Aires, porque ahí se necesitan como mínimo otros 4.000 puestos, más lo que necesitas en el armado de Nación. Si llegan a Nación, estás hablando de 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 cuadros que no los tienen en este momento, aunque el radicalismo ponga todo lo que tiene, digamos, pero tienen que ir a las universidades privadas, al mundo de la empresa y al mundo de la consultoría. Por eso me parece que acá hay un cambio muy importante si se da ya con la provincia ya tenés para entretenerte, digamos, con provincia y ciudad, pero si se diera a nivel nacional, tenés una situación inédita, porque lo que tuvimos durante la dictadura o durante el menemismo, si bien son dos cosas completamente distintas en el punto a nivel político,
es convocar, ya sea en un caso las Fuerzas Armadas, en otro caso una fracción que devino predominante dentro del Partido Justicialista, a el mundo de la empresa para hacerse cargo de la gestión económica y hacer transformaciones estructurales. Son alianzas que lleva adelante, en un caso un gobierno dictatorial, en otro caso un gobierno democrático. En este caso estaríamos en presencia por primera vez de un gobierno no peronista, digamos, de impronta no peronista, que ocupe el sector público por una vía legítima, porque puede llegar al gobierno, de hecho en la provincia lo hizo legítimamente, con cuadros provenientes del mundo privado, del sector privado, pero no en términos de alianza, de convocarlos desde otro lugar, sino como parte de ese mismo espacio político, ¿sí? Entonces, me parece que eso va a abrir una experiencia más similar tal vez a la experiencia que se vive, aunque obviamente siempre con muchos matices, en otros países como Colombia o Perú, donde tenés esta imbricación fuerte entre una élite política, porque vas a tener gente ocupando los cargos políticos electivos, que proviene del mismo sector social de la élite económica que nutre y gestiona ese aparato del Estado. Entonces me parece que ahí estaríamos algo en el... Serían la misma, o sea, ya no es que hay una alianza entre una élite y la otra, sino que tenés una misma élite que distribuye tareas. Sí, que distribuye tareas, porque digo, hasta los militares mismos no vienen todos, o sea, los militares del 76 tenían cortes de clase también. Bien, hay que ver, o sea, motoriza un partido con un individuo que viene de sus filas, pero ya hoy Macri no es un empresario, sino es, si bien toda su concepción es propia del mundo empresario, digamos, se lo escucha hablar y te caen todo el tiempo las fichas de que todo lo que está pensando es con la lógica más mercantil, ¿no? No, Durán Barba le da la estrategia de cómo convencer al electorado para ganar. Es el que le dice qué tenés que no decir o decir para que la gente te vote. Porque ¿cuál es el dilema que han tenido las derechas en América Latina? Que no lograban armar opciones electorales competitivas, ¿sí? Bueno, los Durán Barba se dedican a hacer competitivas las opciones electorales. Y en el caso justamente de Mauricio Macri, que sería justo de un empresario. Pero no me quiero detener en el atributo individual, porque Scioli también es un empresario. Viene de ese sector social, no tal vez tan alto, pero también viene de un sector social más común. La diferencia no está en sus trayectorias individuales. Ahí la diferencia está en sus construcciones políticas. En la construcción política de Cambiemos claramente hay una pata fuerte del mundo empresarial ya metido en la gestión del PRO hace mucho. Sí. No, a mí cuando vos explicabas lo del 90, la relación entre las fuerzas que me vino recordé la frase de Mañez, puesto menor. Puesto menor, tal cual. Y en el 90 los cargos políticos eran puestos menores porque era una democracia condicionada donde prácticamente eran empleados. Ahora no. Ahora a partir del 2003 dejó de ser un puesto menor y hay un poder político que tuvo cierta intención de cuestionar la política económica con este sector que se cree en los niños de la política. No, y hay un caso, o sea, yo no puedo presentarles resultados porque no terminamos de analizar, pero yo ya que estuve mirando algunas cosas y jugando un poco con los datos, les aseguro que durante el periodo 2003-2014 no ingresaron hombres. O sea, se renovó mucho el cuerpo de funcionarios, especialmente en la gestión económica, especialmente en los años de Cristina Kirchner, de presidencia de Cristina. Y eso es lo que lleva a que los empresarios del Foro de la Convergencia Empresarial, que es la expresión política hoy de la máxima, del círculo rojo famoso del poder económico, es cualquiera menos Cristina. Ese es el ABC. Anybody but Cristina, ¿no? Es eso. Claro. No solo vienen de otros lugares, se abren a mirar economistas diversos, Heterodoxo. sino empezaron a mirar la economía como una ciencia social
Sí, los puestos a sociólogos, politólogos, antropólogos, Esa sí tal es cual. una gran novedad, o sea, yo no tengo datos, simplemente Sí, nosotros estamos viendo los cargos, empieza a cambiar ¿qué mucho títulos? el reclutamiento de qué tipo de experticia, qué tipo de preparación. La mayoría son son los economistas o sociólogos, que son como las dos grandes carreras que predominan, aunque en mayor medida economistas. Menos administradores, menos contadores, más economistas. Los economistas básicamente de UBA o de Universidad Nacional de La Plata. Cuando vas a sus trayectorias y ves lo que publicaron, tienen algo de pata académica y además con formación más heterodoxa. Con posgrados algunos afuera del país, pero en Inglaterra, o sea, las escuelas más heterodoxas de economía. Entonces, es por formación, por trayectoria ocupacional, por trayectoria educativa, son tipos completamente ajenos, y por origen social son personas completamente ajenas al mundo de la empresa, al mundo de los negocios. ¿Qué dicen los grandes empresarios? Imberbes, inexpertos, no tienen ni idea de lo que hacen, vienen del mundo de los libros, no tienen ni idea de lo que es el mundo de la empresa. En realidad, en el fondo, lo que más preocupa no es eso, sino que no tienen el teléfono de los fulanos, no conocen a ningún amigo de ese suldatano, no hay una red social común compartida, y este grupo es bastante cohesionado, y no es que no les atienda el teléfono si piden una cita, pero lo tienen que hacer formalmente, le han cortado los canales informales. Entonces, esa situación, que además terminó de construirse claramente en la gestión de Kicillof, porque ahí es donde más o menos se puso todo en línea, digamos, en términos de los cuadros, porque Kicillof antes tenía un área más con pata más ortodoxa, ahora tiene un control más general, es lo que a los empresarios los terminó de convencer, porque además las políticas públicas que llevan adelante estos chicos están vinculadas con incrementar al máximo las regulaciones sobre producción, consumo y reinversión de utilidades. Esos 3 puntos fueron la piedra de toque para los grandes empresarios que dijeron en AEA, que son los más grandes, dijeron basta, armemos algo, organicémonos políticamente, unámonos ante esto. Armaron el Foro de la Convergencia Empresaria, lo armaron en el 2013, sacaron una serie de documentos a lo largo de ese periodo, se activaron políticamente, convocaron a todos los candidatos de la oposición, sacaron comunicados comunes, tuvieron mayor visibilidad en un punto sus ideas porque integran el foro, entre otros, los grandes medios de comunicación como Clarín y Nación. Y si ustedes hacen el ejercicio, si tienen ganas de comparar el contenido de las políticas económicas y de las políticas educativas de Cambiemos con las del Foro de la Convergencia Empresarial, van a encontrar un área de intersección importante. O sea, está claro, por ejemplo, en políticas educativas, que el Foro de la Convergencia acaba de sacar un documento, cuando lo pones vis a vis con el de la propuesta que tiene subida en su página Cambiemos, están proponiendo básicamente lo mismo. O sea, eso quiere decir que hay un mismo equipo trabajando en los dos lugares del mostrador. Sí, es el candidato claro del Foro de la Convergencia Empresarial. Así que bueno, les agradezco mucho, espero que les haya gustado y cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerla. Si tienen alguna otra, pues ya hemos ido conversando. Oscar. Quería preguntar, IDEA y la Universidad Austral estarían en la misma línea de todos estos grupos. IDEA tal cual, el coloquio de IDEA es el lugar, es la reunión anual privilegiada que tienen estos empresarios, en donde exponen e invitan a los políticos. Durante la gestión del kirchnerismo no le fue nunca ni un presidente ni ningún ministro a hacer esas exposiciones y bueno, este año sí fueron los 3 candidatos y de hecho Macri en el discurso de IDEA lo que les dice es se terminó la época, si gano yo van a tener funcionarios de gobierno siempre dialogando con ustedes en este espacio, no se preocupen por eso. Porque bueno, haberle vaciado IDEA en un punto le quitaba sentido. Entonces, ¿qué había empezado a pasar con IDEA? Ya no iban los dueños de las empresas, los dueños empezaban a mandar a las segundas líneas, los gerentes, qué sé yo, digamos, ¿para qué más ir si total no voy a ir a escuchar al ministro de Economía? Digamos, no tiene ningún sentido. Claro. El presidente de la empresa iba si
Si iban los ministros y los funcionarios, si no, no tenía sentido. Sí, pero está a nivel de pymes y todavía falta fortalecer la alianza de ese empresariado mediano y pequeño con las universidades públicas y sus desarrollos de ciencia y tecnología y con las áreas gubernamentales de gestión de ciencia y tecnología y de economía, que empezó, se está armando un entramado, se los ve, por ejemplo, hoy actuando conjuntamente para tratar de impedir la victoria, pues literalmente están unidos por el espanto, ya claramente tratando de evitar la victoria de Macri, pero no hay, y eso es un déficit, una construcción pensada, más orgánica, con canales de comunicación más institucionalizados entre estos actores del desarrollo, que además debería incluir a los sindicatos, digamos, sindicatos, corporaciones de pequeños y medianos empresarios, universidades públicas, organismos de ciencia y técnica y gobierno nacional, en el caso de tener un gobierno nacional desarrollista, más con una idea de Estado presente, armando una alianza estratégica por un tipo de modelo de desarrollo, porque no es que los otros no tengan un modelo de desarrollo, tienen uno, pero ese modelo de desarrollo tiene que ver con determinada conjunto de ideas sobre lo que es el desarrollo, sobre cómo implementarlo, sobre el país, sobre cuál es el sector que lo va a motorizar. Es una idea muy centrada en el desarrollo a lo sumo de la agroindustria, o sea, desde el campo y sus derivados. Y si bien se incorporan algunas propuestas de la otra alianza, digamos, de la otra alianza social más desarrollista industrial, está claro que es muy incompatible, porque todavía sigue siendo incompatible abrir la cuenta corriente y la cuenta capital y la cuenta comercial si vos querés proteger a la pequeña y mediana industria. O sea, la industria argentina se ha dinamizado mucho en estos últimos años, pienso en las ramas como las del juguete, la textil, la del calzado, pero también es cierto que ante una avalancha importadora no sobreviven, todavía no están en ese nivel de competitividad, entre otras cosas porque los salarios de esas tres industrias triplican el salario de otras en dólares de la región, ni hablar si te vas al sudeste asiático, ¿cierto? Es otra historia. Sí, vos querías preguntar algo. Con Roosevelt estuvieron, no te escuché. Con Delano Roosevelt el truque cerebro, decían el psiquismo económico. Sí. Eso duró solo con Delano Roosevelt y después con Truman se disolvió. Sí, no conozco igual en profundidad el caso norteamericano, pero está claro que en los estudios de mitad del siglo XX ya te estaban mostrando una total correspondencia entre las 8 familias más importantes de los pioneros fundadores de los Estados Unidos, de lo que es el norte de los Estados Unidos, del área industrial, y el desempeño de cargos públicos. Es inimaginable en los Estados Unidos que tengas un secretario de Tesoro que no responda claramente a las mismas ideas, que no comparta el mismo universo de sentido que el de los grandes empresarios y el de los miembros de la academia norteamericana más ortodoxa y de los organismos internacionales de crédito, ¿no? Porque digamos, ellos tienen una injerencia también fuerte en ese punto. Sí circula, sí, hay una circulación que es la que lleva a decirle a Roy Mills, ¿hay varias élites o hay una sola en realidad? ¿Sí? De acuerdo a su investigación, la participación de esta élite económica en la política, en los cargos públicos, impuestos de relevancia, ¿hace bien a los gobiernos? ¿Lo ve como negativo? Yo creo que la experiencia que tenemos es negativa, en términos de lo que yo creo que es lo negativo, que es colocar al sector público al servicio de los intereses privados, más, a ver, yo no es que, porque muchos más en discusiones más cotidianas dicen, pero eso es comunismo, si no, o sea, no, esto no es atentar contra el funcionamiento del sector privado, pero es la idea de mantener las esferas separadas y no en una relación simétrica. El Estado tiene que conducir un proceso de desarrollo y el Estado va a tener que hacer, a través de una acción fundamental, que es
el manejo de su política de ingresos y de gastos, digamos, la política impositiva, la política fiscal en general, la política de ingresos y gastos públicos, hace una tarea distributiva. Puede elegir hacerla por el lado de los ingresos, puede elegir, digamos, por la recaudación impositiva, que grave y que no, más o menos progresivo, o puede hacerlo también, y además conjuntamente, con el tema del gasto. Entonces, si vos con tu accionar desde el sector estatal lográs una redistribución progresiva de los ingresos, lográs una participación mayor de los trabajadores en el conjunto del ingreso nacional, bien, entonces estás apuntalando un modelo de desarrollo particular que tiene que ver con el fortalecimiento del mercado interno en términos económicos y además en términos sociales estás generando justicia distributiva, justicia social, tratando de, con toda la falencia, porque eso solo no alcanza, digamos, ese es el primer paso que tiene que ver con la distribución progresiva de los ingresos, después hay que hacer muchas otras políticas para lograr una verdadera inclusión social, complementarias. El tema es que si vos colocás a hombres del mundo empresario, de la élite económica, en ese tipo de gestión, difícilmente pienses que la orientación de la acción estatal vaya a ser esa. Más bien lo factible, porque ahí hay dos concepciones. Están muy vigentes hoy en lo poco que se dice de economía de la campaña. ¿Cuál es la expectativa que hay en el discurso de los economistas de Macri o del propio Macri? Que va a haber confianza y van a llover las inversiones, entonces van a haber más puestos de trabajo, entonces vamos a crecer por el lado de la oferta, ¿no? Digamos, va a haber mayor puesto de trabajo, actividad económica, ¿no? Si generamos la confianza inversora. ¿Qué es lo que se dice del otro lado? No, vos tenés que apuntalar la demanda porque no va a haber nunca mayor inversión si no tenés garantizada una demanda activa. ¿Qué les dicen del otro lado también? No, vos fomentás la demanda, fogoneás la demanda y a los empresarios capaz no te invierten más y lo que hacen es trasladar a precios. Entonces recuperan por precio y no logran hacer una ampliación de la oferta. Y estás todo el tiempo en esa tensión entre si vas por el lado de generarle estímulos a la oferta o si vas por el lado de generarle estímulos a la demanda. Los estímulos ofertistas tienen un recetario bastante, van mutando en el tiempo, pero básicamente van a un único punto que es minimizar las intervenciones estatales en la esfera económica, ¿no? El Estado es un socio menor que está ahí para hacer lo que no puede hacer el sector privado, en el mejor de los casos, o para facilitarle la vida al sector privado. En el otro caso no, el Estado está para incluir cada vez más gente, para hacer una redistribución progresiva del ingreso y para disciplinar al capitalista en el sentido de orientarle sus inversiones hacia algún lugar. Y eso es lo que en la Argentina sigue estando en disputa y en muchas partes del mundo ya está resuelto para el otro lado, digamos. Si uno ve, por ejemplo, la evolución de la participación en el ingreso de los trabajadores en Perú, vienen en caída libre desde los 60 para acá, no se recuperaron nunca. O sea, la curva es así, es pendiente negativa, desde 60 hasta hoy. La Argentina, Brasil, tienen vaivenes, tienen picos de recuperación de los ingresos, caída, picos. Bueno, esperemos que no tengamos otra caída, pero digo, la confianza, la famosa confianza, lo primero que te va a pedir, y eso lo dice el propio candidato y sus economistas, es que vos le unifiques el tipo de cambio y le dejes entrar y salir los dólares cuando quieran, porque si no, ¿qué confianza estás generando? Bueno, el tema es que cuando unificás el tipo de cambio a 15, entonces generaste una devaluación que en la Argentina históricamente se traslada a precios, trasladaste eso a precios, terminás generando una distribución regresiva del ingreso, aunque ese tipo de cambio se estabilizara en el corto o mediano plazo a 12. O sea, después puede tender a bajar, pero los precios no van a tender a bajar y en el medio, bueno, se abre toda la dinámica de... Claro, la gran pregunta es por qué no lo hicieron antes, teniendo todo el poder como tuvo el gobierno. Sin embargo, no intervino nunca, al contrario, más seco. Es que el más cepo... Estado. Y claro. Entonces, más Estado, pero parecería que agobió al sector privado todo ese... Es que fue una pulseada, porque vos mirá, el cepo se coloca en el 2011 después de tener durante 2007, durante 2008, 9 y 10 y 11, 5 años de creciente salida de capitales. La fuga sumó 57.000 millones de dólares aproximadamente en esos años, producto de muchos factores.
porque ahí no había nada de cepo, estaba totalmente abierto, tenías unas restricciones de compra diaria, digo, pero no, la restricción eran 2 millones, así que imagínate que no era ninguna restricción. Las empresas operaban libremente. Y operando libremente, un poco porque había elecciones en el 2007, un poco por el conflicto con el campo en el 2008, un poco por la crisis internacional, un poco por la caída de los precios, o sea, un poco por un montón de razones diversas, se fue fugando de nuestro país una masa cada vez más grande de dólares que resultan ser cruciales en nuestra estructura productiva para la compra de insumos, que además se combina con el problema del desabastecimiento energético, digamos, y la necesidad de empezar a importar gas especialmente, y un mayor requisito de divisas, y ahí se genera ese desfasaje. Después podemos conversar un montón si era la medida más adecuada o no, por qué se había llegado a esta situación o no, pero el tema es que el cepo no viene porque alguien se levantó un día y dijo vamos a poner un cepo. Hay una observación constante que es la salida cada vez mayor de capitales. Y el problema de la fuga es un problema clave para la Argentina, para cualquier país, porque si el ahorro que se genera internamente no se reinvierte productivamente y va a parar a una reinversión externa, que después, aunque sea abrir una sucursal de una empresa afuera, no implica una remisión de utilidades adentro, porque la casa matriz la pongo en un paraíso fiscal en el medio del Caribe, entonces, ¿cuál es la posibilidad de desarrollarte si el grueso de lo que se genera localmente se termina yendo? Y otros van a decir, y no, yo me voy porque no tengo confianza, porque no me gusta este gobierno, porque lo que sea. Y ahí entramos en el nivel de condicionamiento que tiene el poder económico sobre el poder político. En el caso, una consideración sobre los casos de desarrollo exitosos si permitieron ese traslado libre de capitales creados en su propio país en el momento que estaban desarrollándose. No, pero además fueron otros momentos, porque no podías tampoco hacer esas mutaciones. Digo, Argentina tampoco tuvo una fuga en los 50 o en los 60 de la magnitud que la que tuvo a partir de los 70. Y no es que las condiciones eran bárbaras en la Argentina de los 50 y los 60, lo que pasa es que tampoco había posibilidades como existen a partir de los 70 con la financiarización de la economía, con el florecimiento de todos estos lugares donde podés colocar los dineros sin pagar impuestos, digamos, todo lo de las guaridas fiscales. Bueno, eso habilitó otro tipo de prácticas. Ahí podría servir como ejemplo el ejemplo de Corea del Sur, que es de a partir del 70. Corea del Sur es del 60, no es nunca un ejemplo porque Corea del Sur logra su proceso de desarrollo con 20 años de dictadura, o sea, y con salarios muy bajos. O sea, esas son con un disciplinamiento feroz de los empresarios. Los empresarios en Corea que no cumplían con las metas iban presos. O sea, no era que les ponían trabas, los mandaban a la cárcel. O sea, pero estás hablando de los procesos de desarrollo son incopiables, o sea, no hay forma porque no tenés las mismas circunstancias. Corea recibió un montón de financiamiento de los Estados Unidos, tenía que frenar todo lo que venía de la expansión comunista, digamos, son condiciones que se les dan a algunos en determinados momentos. No, en colocaciones financieras mucho menores, lo que no quiere decir que no se haga, qué sé yo, España fuga bastante, Francia fuga menos, Alemania bastante menos. Lo que no quiere decir que no haga localizaciones, porque sí tiene localizaciones de la producción en otros países, se traslada a la ex Checoslovaquia o a otros países del este europeo donde la mano de obra es mucho más barata. Lo que pasa es que después remite utilidades a la casa matriz en Alemania. Lo que vos tenés hoy acá es que muchas de las empresas nacionales te ponen la casa matriz en Seychelles, no sé cómo se llama, digamos, los paraísos estos, y chao, después va para allá o a Bruselas, ¿no? Entonces tenés un doble problema, que es, en un caso, esta salida legítima de los capitales que no se reinvierten productivamente,
ellos argumentan siempre porque no están dadas las condiciones, y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones? Y ahí aparece el tema, ¿no? Porque parece que las condiciones son una mano de obra menos movilizada y peor pago, con un costo menor, que además es lógico del pensamiento empresario, porque si vos estás inserto en el mercado mundial, tu salario es un costo, y si los vecinos tienen el salario en dólares a la mitad o al tercio que vos, obviamente para competir, ¿cómo podrías mejorar esa competitividad? Tendrías que hacer un shock de competitividad muy fuerte sobre otras variables como logística o como el costo financiero, digamos, tendrías que hacer una intervención muy fuerte sobre otras variables, o tendrías que generar una disminución fuerte del costo laboral, que para mí es el único motivo por el cual hay que, para Cambiemos, hay que llevar el dólar a 15. O sea, es la única forma. Hoy el dólar no está a 15 para toda la economía. Se sigue importando a 9.60. Entonces, después están los importadores que guardan y hacen su stock de mercadería esperando que el dólar esté a 15. Y esta política cambiaria demuestra una ley de hierro en la Argentina, que no podés desdoblar, no podés generar desdoblamiento de tipo de cambio, porque todos esos desdoblamientos llevan a una expectativa devaluacionista y termina siendo profecía autocumplida. El tema hoy es si vas a hacerlo de a poco o si lo vas a hacer de golpe. Eso es lo que está en discusión. Este tipo de cambio favorece la importación y no la exportación. Por eso los problemas de la economía regionales, pero ahí tendrías que haber operado sobre las retenciones más que sobre el tipo de cambio, porque les hacías ganar competitividad reduciendo las retenciones. O sea, doble castigo tuvo la sí. economía. Tipo de cambio, el dólar creo que no llega a 5 pesos, me parece. 6 pesos está más o menos. Ahora, 6 pesos, pero... Sí, es cierto. Pero los insumos están alrededor de los 15 pesos, 13 pesos. Sí, hay que ver por qué están a 13 pesos. Si están comprando en blanco, si están comprando en negro, cómo están facturando. Sí, el costo de la mano de obra claramente, porque está en la punta a punta, está por encima de cualquier inflación. La medida por la que quieras, el índice del Congreso, el índice de la consultora, el índice de las 7 provincias, lo que quieras, el salario en la Argentina medio y el básico le ganó a la inflación. Eso no quiere decir que el salario es una maravilla. Lo que estoy diciendo es que el salario real mejoró en la Argentina. Digamos, eso es un dato. La distribución del ingreso mejoró en la Argentina. ¿Es suficiente? ¿Alcanza para todo? No. ¿Se cometieron errores? Indiscutiblemente. A mi juicio, con el tema de las economías regionales, con no ir haciendo correcciones en determinado momento. Pero también es cierto que fue un periodo en donde hubo una pulseada muy grande entre el poder económico y el poder político. El poder económico acompañó los primeros 4 años cuando no hubo que hacer grandes inversiones, que era todo recuperar la capacidad ociosa. Y en el caso de las economías regionales y del campo sí hay una inversión mayor, pero porque está orientada por los precios internacionales que no lo fija la Argentina y que estuvieron muy altos durante la primera década del siglo. Y bienvenido sea. Bueno, pero la pregunta es, ¿el campo aprueba las retenciones? No, ninguna, ni el 1%. No, y en general no, tiene una tendencia a creer que hay que ir a cobro de impuesto a las ganancias. Porque está esta idea también muy difundida de que por qué vas a cobrar retenciones si no estás grabando la venta sin saber el margen de rentabilidad. Pero sí se tendrían que haber hecho correcciones, que de hecho si hubiera salido la 125 como la propuesta en el Congreso de Retención Móvil, cuando iba bajando el precio hubieran bajado las alícuotas. Además que quedó fija después en 35 y eso no pasó. Pero el tipo de cambio también es un grave problema. Sí, yo no lo dudo. Porque la inflación que tenemos es algo real y palpable. Sí, pero la inflación este año se desaceleró. Atado a un decreto, o lo que fuere. Yo estoy de acuerdo, la política cambiaria hay que corregirla. La pregunta es si hay que corregirla por shock en los primeros 3 meses o si hay que corregirla gradualmente en el primer año. Porque se puede ir corrigiendo con medidas compensatorias
eliminándole las retenciones. Lo que pasa que imagínate, el sector primario exportador, si tiene un candidato que le dice te lo llevo a 15 y te saco retenciones, y otro candidato que te dice te saco retenciones pero te lo voy a seguir administrando para que no pase los 10, y bueno, obviamente va a preferir el dólar a 15, no hay lógica. El tema es que el país del campo, aunque sean los principales proveedores de divisas, es el país para 1/3 de la mano de obra, es un país chiquitito, aunque generen cadena de valor, aunque se industrialice, sigue siendo un país que no logra... Y podemos desarrollar muchas. Tenemos industria de satélite, tenemos industria de automotriz. No, en satélites no, en automotriz sí. Si tenemos una gran devaluación, se incrementa el valor del dólar, menos vas a desarrollar. Bueno, pero ahí tenés que tener un Estado que defina cuáles son las ramas que tenés que salir a la exportación y en las que tenés condiciones de salir a exportar, y cuáles son las ramas que hay que promocionar para que sustituyan. No, y eso no funciona. Ahora, si vos me decís, si prefiero que exista el complejo en Tierra del Fuego o no, y la verdad que emplea 5.000 personas, no me imagino cerrándolo, porque digo, 5.000 tipos por 4, porque digamos, son familias, están quedando en la calle, digamos. Entonces, es toda esa atención todo el tiempo. Yo creo que deberían ver también sobre los componentes que sean locales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La política industrial no puede ser solamente el tipo de cambio, tiene que ser una política industrial que identifique qué nichos hay que sustituir y en qué nichos podemos salir a exportar. Y para eso hay que articular mucho con las universidades y los organismos de ciencia y técnica que están generando conocimiento. Es difícil, yo te juro, o sea, veo un montón de ejemplos concretos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología en sus 8 años de gestión, agarra, pone plata para que se armen articulaciones público-privadas con créditos importantes, millonarios, se arman las empresas, son exitosas, empiezan a funcionar, hiciste una innovación y un desarrollo que lo armaste la empresa, es exitosa, te viene un fondo de inversión de afuera, te la quiere comprar, te pone un montón de guita sobre la mesa, entonces vos construiste un conjunto de capacidades nuevas con inversión pública, y si vos no pones una cláusula que le impida al fulano dueño de la empresa venderla, después lo que va a hacer es venderla al mejor postor, y si ese mejor postor es un extranjero que después la disuelve, se la lleva o la pone a hacer una estrategia completamente distinta, a fabricar otra cosa, bueno, lo hace. Entonces, la experiencia comparada lo que te muestra es que cuando llegas a la industrialización tardía, lo que tuviste que tener es un Estado muy presente en la orientación de la inversión y un pacto social previo de modelo de desarrollo. Argentina está entrampada en una discusión dicotómica de modelo de desarrollo hace más de 100 años. Y no la salda, y hasta que no se ponga eso sobre la mesa y se defina una alianza que prime sobre otra, no me refiero a ninguna alianza política, digo a una alianza social, de un modelo de desarrollo u otro modelo de desarrollo, o llegar a un acuerdo de un modelo único que se convierta en política de Estado, vamos a estar todo el tiempo con una trayectoria zigzagueante, que es la trayectoria de largo plazo que tiene la Argentina en materia de construcción de capacidades tecnológicas y productivas.